a todos, bienvenidos a esta charla del día de hoy. Es un agrado poder vernos nuevamente, ¿cierto? Después de la entretenida charla también que tuvimos el mes pasado. Hoy Pablo Neira nos va a dar una charla sobre la familia de Santa Juana, que él es profesor de historia y lleva bastante tiempo también haciendo un estudio sobre esa zona y Concepción también, principalmente porque sus familias son las que tienen un origen en esa zona. Eh, esta charla de hoy es parte, ¿cierto?, de este conjunto de charlas que vamos a presentar el año 2022, las cuales empezamos el mes de febrero y las vamos a continuar por lo menos hasta el mes de noviembre. Así que constantemente vamos a estar haciendo una invitación a todos a quienes quieran participar y también a quienes quieran hacer algún tipo de presentación. Dejamos abiertas las puertas para que nos presenten, nos escriban y tienen un espacio aquí para presentar sus investigaciones. Aquí todos somos, en cierto modo, estamos aprendiendo, ¿cierto? Siempre el aprendizaje es constante, así que no hay que tener vergüenza de nada ni mirar en menos el propio trabajo, todos se valoran, porque es un esfuerzo tremendo. Le damos la palabra a Pablo para que nos comience su presentación. Pablo, adelante. Bueno, gracias por la presentación, José. Igual estoy un poco nervioso porque a pesar de que soy profesor, no me he acercado a la aula hace mucho tiempo, no hago clase hace mucho tiempo, y menos este tipo de cosas, sino que más bien me he dedicado este tiempo a hacerlo para mí y compartirlo a veces en una página web que manejo, que después le voy a dejar el link. Entonces, es mi primera aproximación, de hecho, con el Zoom y todo este tipo de tecnologías. Así que espero que todo ande bien. Y ahora voy a continuar con la presentación. Ya, como todos pueden ver, el título se llama Todos los caminos llevan a Francisco. ¿Y por qué Francisco? Francisco Medina es un personaje bastante importante en la zona de Santa Juana porque es un personaje tipo geniarca, porque de él desciende mucha gente de la zona, muchas familias. Pero eso lo vamos viendo más adelante. Ya, ahora la siguiente diapo, por favor. Antes de partir con la presentación propiamente tal, quería hacer unos breves comentarios acerca de unas cosas que son importantes, sobre todo para generar un tipo de aprendizaje previo. Muchos de nosotros tuvimos la suerte de crecer con nuestros abuelos y es bueno escucharlo, porque cuando uno lo escucha, va aprendiendo de la familia, de quién es quién, de qué es qué y de dónde es dónde. Porque yo creo que en muchas de nuestras familias se da el tema de que hay mucha repetición de nombres. Por ejemplo, nuestra ancestría, nuestro tramado social está basado en dos nombres o dos o tres apellidos y de ahí no se mueven. Entonces es importante ir conociendo que muchas veces se van repitiendo los nombres y no porque los nombres se repitan van a ser la misma persona. También de lo que qué es qué. Cómo se van desarrollando esta misma familia. O sea, cada familia tiene su propia historia privada, historia personal, historia íntima, y quién mejor que las conoce que nuestro adulto. Entonces, cuando nos van compartiendo este tipo de conocimiento, también vamos conociendo cómo nuestra familia se fue comportando en el tiempo. Y el dónde es dónde también lo hago en referencia a conocer el espacio geográfico de donde nuestra familia proviene. Porque muchos de nosotros vivimos en ciudades o en pueblos modernos, sin embargo nuestros abuelos migraron a estas zonas por tema de trabajo, etc. Y mucho más atrás también hubo migración. Entonces es importante conocer este tipo de procesos y también por el tema de los nombres, porque también no es una cosa fácil de entender. Muchas veces nosotros nos criamos en lugares alejados de esta zona de donde somos originarios, nuestras familias, perdón. Entonces ir conociendo los lugares, nombres de campo, también es complicado. Entonces cuando uno ya va conociendo y escuchando a la gente mayor y conociendo estos nombres, te va haciendo todo más familiar. Y con todo esto también es importante animarse a conocer.
animarse, que no quedarse con la información que te entregan tus familiares y con eso ir buscando más allá. Con todo esto que ya explicamos en la primera parte, tenemos una mejor orientación en los parentescos de nuestras propias familias, porque no todas las familias son iguales, por más que leamos manuales, tratados de genealogía o no sé, o historia de otras familias, no podemos hacer la analogía con la nuestra porque no sabemos si están compuestos de la misma dinámica. Entonces, con todo este conocimiento previo, podemos ir resolviendo problemas como, a los cuales ya hice referencia, como la homonimia, o los múltiples matrimonios de nuestros antepasados, que muchas veces no se casaban una, sino dos, tres, cuatro veces, y con eso también los hijos naturales y parentesco oculto, que muchas veces, si no es a través de la conversación, nunca se pueden resolver o nunca se pueden conocer. Por eso es importante tomar en cuenta los detalles que nos van diciendo nuestros adultos, porque mucha información muchas veces queda olvidada porque son información oculta que no está disponible en medios oficiales, por así decirlo. Y también vamos conociendo de la consanguinidad, porque este es un tema que es medio tabú, pero de acuerdo a mi opinión, el 90% de las familias, por dar un número loco, desciende de familias que han tenido consanguinidad en ellas. Entonces, también nuestros viejos conocían de ese tipo de temas, entonces se va obteniendo de eso, de ellos. Ahora la siguiente, por favor. Ya. ¿Cómo llegamos o cómo llego yo a Santa Juana? Porque, bueno, personalmente he ido una o dos veces a Santa Juana. Y el que era de Santa Juana, o del campo en realidad de Santa Juana, era mi abuelo, y él murió hace mucho tiempo. Y como todos ustedes saben, con el tiempo la comunicación y la relación familiar se va diluyendo, se va perdiendo, por preocupaciones de cada uno de sus familias y todo eso. Sin embargo, en la universidad se me planteó, obviamente al fin de la carrera, el tema de investigar una tesis de pregrado. Y más allá que yo ya sabía que había un origen familiar en ese pueblo, también me era interesante Santa Juana por su ubicación, primero que todo porque estaba ubicado en la ribera sur del Biobío, en donde supuestamente todo, o la generalidad de la gente conoce el río Biobío como la frontera. Entonces me llamaba la atención que justo en la frontera hubiera un pueblo y un fuerte que fue fundado en el siglo XVI, que fue familia habitando por ahí, y hubo comunicación, y todo eso. Me fue interesando. Para esto hubo que hacer una revisión documental, obviamente, y para eso hubo que viajar a Santiago, porque acá en Concepción lamentablemente no hay archivos, no hay como lo que debería estar acá. Pero en Santiago está, y se revisó el Notarios de Coronel, algunos volúmenes, porque hay muchos, pero se revisaron algunos volúmenes que se pudo obtener mucha información. Y aquí hay un punto importante porque Santa Juana es parte de una zona en donde archivos parroquiales no existen en cierta época, porque hubo destrucción de esos archivos en la Guerra de la Independencia, después hubo un desastre total por ahí, mucha quema. Entonces no hay archivos. Y en notarios hay mucha información genealógica contenida en testamentos, en transacciones de compra-venta, sentencias judiciales, entonces es importante revisarlo, sobre todo en esta zona. Se revisó algunos volúmenes de ahí, también en tendencia de Concepción, sobre todo información administrativa, problemas que existían en Santa Juana, de educación, de locales de educación, que tengo muy presente el caso del local de educación, donde se relataba que en una misma sala convivían gente de 5 años como adultos de 20 años. Entonces me llamó mucho la atención que era y en muy precarias condiciones. Y el último es periódicos locales, sobre todo esos periódicos que surgían al alero de alguna elección presidencial, pasquines políticos, donde se hablaba algún tema relevante de la comarca y luego se peleaba directamente al oponente, y se revisaron varios de la zona, 3. Entonces, en base a eso, me fui construyendo una imagen
perdón, sí, una imagen de cómo se comportaban las familias en la zona. Y la cantidad de medidas que habían ahí, porque hay muchas medidas. Yo creo que el que se topaba con un medina de Santa Juana, un nacimiento, se topó con un dolor de cabeza, porque realmente es una familia que tiene mucho en riesgo en ella. Ahora, siguiente, pues. Bueno, como había ya mencionado, cómo habíamos llegado o sea, como yo había llegado a Santa Juana y cómo me fui adentrando, conociendo el entramado familiar de la zona, porque una vez que iba ya revisando el tema, pues, bueno, la tesis la hice sobre compra-venta de tierras, entonces iba revisando las compra-ventas y me fui enterando ahí de cómo era la familia, cómo se iban componiendo, y también iba encontrando a mis propios ancestros, perdón, y eso hizo que se fuera haciendo más interesante la investigación. Y ahí es donde fue surgiendo todo este tema de la afición a la genealogía. Entonces quise hacer, antes de como entrar al tema de los resultados, hacer unas consideraciones en torno a la consanguinidad. Porque sé que mucha gente a lo mejor no tiene la cercanía que tenemos nosotros, los que somos aficionados a este tema, con respecto a este tema. Entonces, la consanguinidad es la relación de parentesco sanguíneo que existe entre dos individuos. Hincapié en sanguíneo porque también hay otro tipo de parentesco que nosotros conocemos como el político. Por lo general se ven grados dependiendo de la proximidad que tengan ambos individuos con los ancestros en común. Este fenómeno es un fenómeno que trasciende porque también se da en otros grupos de especies, como el tema de las plantas y el tema de animales. Mucho conocimiento debe tener la gente que trabaja con plantas, trabaja con piñas de animales, porque son problemas que se dan en esta especie. Muchas veces se lleva un determinado ejemplar para darle un tema, no sé, para que sea más fuerte la especie, pero después se van ocupando los hermanos, los primos, y se va debilitando la especie, en plantas y en animales. La endogamia consolida enfermedades y patologías, debilita la piscina genética, desatomiza las comunidades y provoca finalmente un colapso genético de ellas. Y esto pasa también de los humanos. Yo creo que todo el mundo conoce el tema de los ptolomeicos en Egipto, que se casaban hermanos con hermanos, después el hijo de esto con la sobrina y la tía, que terminó por colapsar genéticamente a esa dinastía y también a otras dinastías anteriores, que no me sé el nombre, pero también está el caso de los Habsburgo, que era notorio el tema de la genética por la papada que tenían, porque eran papiches. Y finalmente ahí también hubo un colapso genético con Carlos II el hechizado, que era un pobrecito que tenía muchos padecimientos y murió ahí muy mal. Y finalmente esto nos da a entender que es importante un componente exogámico, o sea, fuera de la comunidad donde estamos acostumbrados, porque eso nos trae diversidad. Y la diversidad es riqueza, sobre todo cuando hay mucha endogamia. La siguiente. La siguiente. Ahora, en las comunidades humanas, los factores que inciden para que exista mayor preponderancia, o los factores que yo considero que inciden para que exista mayor preponderancia, para que exista consanguinidad, es primero un factor geográfico, en localidades que están restringidas a sus límites naturales. Santa Juana, por un lado, durante mucho tiempo estuvo incomunicada porque el camino que tiene ahora es moderno, o sea, 50, 60 años lo más. Y los puentes igual son 100 años el más antiguo, y eso que se cayó. Hay una geografía accidentada que dificulta el paso a ciertas comunidades, sobre todo en épocas de inclemencias climáticas, como el invierno. Y ahí en estas situaciones la movilización es un problema real. O sea, quedaban realmente incomunicados. Y hoy en día también hay pueblos que quedan incomunicados.
Hay un factor económico también que incide porque si hay un pueblo que tiene pobres condiciones productivas, economías rudimentarias, precarias, muy primarias, y hay escasez de oportunidades reales, también mucha gente no va a ir, no va a ir mucha gente, entonces la gente que está ahí se va a seguir mezclando entre ellos. Es un factor social. Y esto yo lo noté en Santa Juana sobre todo, porque hasta hace muy entrado siglo XIX todavía existían grupos indígenas violentos en las cercanías, y había una naturalización excesiva de los parentescos, ya como que no importaba mucho el parentesco, y porque era un fenómeno tabú, o sea, todo el mundo sabía que se estaban casando entre ellos, pero no se hablaba del tema. Es la siguiente. Así es. Los factores que vimos o que mencioné anteriormente los podemos encontrar en dos casos a nivel nacional. El primero en El Potrero, en Paredones, en la sexta región, en donde había un grupo de personas afectados por acromatopsia, que creo que era que no veían en colores, veían como en blanco y negro. Y esto lo notó un profesor, creo, que al leer la lista eran todos de apellido Pino o Abarca, y la combinación entre ellos, Pino Abarca, Pino Pino, Abarca Abarca, Abarca Pino. Y una genetista se interesó en el tema, esto fue en los 90, e hizo una investigación, y la conclusión que llegó a ella era que la acromatopsia, que era una enfermedad degenerativa de la vista, estaba asociada a la endogamia y consanguinidad de las relaciones de los habitantes del Potrero. Lo mismo ocurrió en la zona de Quilquelil, en donde el 55% de la población está afectada por la retinosis pigmentaria. Y en esa zona, ahí los apellidos que dominan la trama es Reyes y Carvajal, y se llega también a la misma conclusión. Ahora estas dos situaciones se han visto disminuidas en ambos lugares porque estos lugares tenían una vocación agrícola tiempo atrás y con difícil acceso. A pesar de que para donde estaba cerca de Santiago, no había como recambio de población. Cuando ya hubo el recambio productivo de la tierra, donde la tierra agrícola comenzó a ser forestal y todo eso, mucha gente ya empezó a salir de la zona y empezó a casarse con gente que no era del Potrero de Quilquilí. Y ahí empezó a cambiar el tema de la enfermedad. Pero son dos casos que están en internet y son buenos. De hecho, sobre el Potrero hubo un reportaje en TVN. Y es muy explicativo de este mismo tema que voy a relatar a continuación, porque también se trata de una enfermedad. Claro que yo no puedo identificar una enfermedad, pero también se puede identificar cierto tipo de características que ahora vamos a conocer. Ahora la siguiente. Entonces, Santa Juana se presenta como un pueblo que está ubicado a 50 kilómetros de Concepción, en la ribera sur, ahí me equivoqué, del río Biobío, difícil acceso durante mucho tiempo. El pueblo se origina alrededor del fuerte del mismo nombre, fundado en el siglo XVI y refundado muchas veces posteriormente. En 1765 fue nombrado villa. El desarrollo siempre fue marginal, centrado en una economía agropecuaria de cortísimo alcance, o sea, era una economía de subsistencia básicamente. Hay pueblos indígenas violentos que existen aún en los cordones del Nahuel Buta, que son bastante montañosos y de difícil acceso, y hubo mucha destrucción en la lucha independentista y en la guerra a muerte que se vivió posteriormente. De hecho, en el año 1822 se denomina como el año de las necesidades por las sucesiones montoneras que hubo en la zona. Benavides se instala en los cordones del Nahuel Buta durante mucho tiempo y hace estragos en la zona durante mucho tiempo también. Ese año hubo hambruna y, bueno, en la historia que se recuerda de Santa Juana se nota mucho ese año, a pesar de que lo documentado es poco. De hecho, de lo que se encuentra es poquísimo. Uno tiene que recurrir a fuentes primarias para recomponer un poco de la historia de Santa Juana. Y estos tres últimos son los periódicos a los cuales yo recurrí e investigué, que El Campeón, La Brisa del Biobío y El Iris, de corto tiraje, pero que son fuente de información fundamental para conocer el vivir de Santa Juana, porque a pesar de que
es político, también se nombra mucho del diario vivir de Santa Juana, y por lo general se caracteriza por ser un pueblo bastante atrasado para la época, a pesar de que fue capital de departamento. Se intentó durante mucho tiempo darle como como para que se engrandeciera, pero no fue logrado. Después apareció Coronel, el tema del carbón, y ya Santa Juana pasó al olvido. Ahora la siguiente. La siguiente. Ya un poco ya más localizado en Santa Juana, ya conociendo un poco los conceptos que nos vamos a referir. Algunas familias de la época de Santa Juana, que las conocemos a través de la lista que publica Daniel Stewart en un artículo en la revista de Estudios Históricos, que es importantísima porque, como ya había hecho mención, hay problemas con las fuentes genealógicas en esta zona porque se han destruido, sobre todo las de las parroquias. Y algunas de las familias que aparecen en la lista y que aún permanecen en Santa Juana son los Tolosa, los Medina, los Neira, Ragada, Fernández, Coronado, Hidalgo, Guizama, Olizama, Fuente Alba, Fontalba, Garcés y otras. Son todas familias que hasta el día de hoy se encuentran con presencia fuerte en Santa Juana. De hecho, yo creo que el 99% de la gente de Santa Juana desciende de alguna de las familias que se les menciona en esa lista. Y mucha gente desciende de muchas familias de esa lista, como vamos a ver a continuación. Ahora la siguiente. Bueno, el recorrido que vamos a hacer de la presentación es también algo biográfico. Lo voy a hacer de acuerdo a cómo se me fueron presentando las fuentes. La primera fuente que pillé, o la primera fuente que llamó mi atención, fue el testamento de Miguel Chávez, que también alguna vez aparece como José Miguel Chávez. No sé en qué año habrá nacido, pero fallece después de que fue expedido su testamento, que fue el 15 de julio del año 35, en Santa Juana. En el documento no se mencionan a sus padres, pero probablemente haya sido de Herrere, por cuanto señala que Julián Astete y Gregorio Tejeda le deben unos pesos por una suerte de tierra y viña que les vendió en esa doctrina. Fue casado con Pascuala Medina, hija de Francisco Medina y Manuela Fonseca, y falleció antes que él. Y en el testamento señala que también fueron padres de Lucas, Manuela, Nicolás, María de Rosario, Valentín, José María, Mercedes, Lorenzo y María. La siguiente. Descendencia destacada de Miguel Chávez. Primero que todo tenemos a Valentín Chávez, que falleció el 15 de agosto de 1858, probablemente en Santa Juana. Él fue un patriota que participó en varias hazañas locales en Santa Juana durante la lucha independentista, hazañas por las cuales fue nombrado capitán de ejército el 29 de enero del año 23. El año 28 se casa con Mariana Abello, quien fallece en nacimiento en el año 33, y ella es hija de Tomás Abello. Tomás Abello fue un rematador de los diezmos de Santa Juana en nacimiento a fines del siglo XVIII, y radicado en Santa Juana. Y Josefa Benítez, la familia Benítez también es una familia que no lograba establecer cuando llegó, pero sí, una vez que llegó compró varias tierras indígenas Cárdenas, por ejemplo, en Santa Juana. Hay unos juicios, como una sentencia judicial que están escritas ahí en Notarios de Coronel, bastante interesante sobre la familia Benítez y cómo se hizo de algunos terrenos en Santa Juana. Tuvieron una hija que fue Ismenia Chávez Abello, radicada en nacimiento, casada con Narciso Robles, no tuvo descendencia. Y sin embargo, Valentín Chávez tuvo una abultada descendencia natural que yo creo que da para un tema aparte de exposición, porque tuvo descendencia con muchas mujeres de familia importante en Santa Juana. Y, por ejemplo, con Juana Ríos tuvo a José Miguel Chávez. Y ellos son lo que continuará con la posesión de las tierras, que vamos a ver a continuación, de hecho. Y otra hija que tuvo descendencia destacada es María Chávez, que estuvo casada con José Manuel Abello, hermano de la anterior Mariana Abello,
Y ellos son los padres de José Cardenio, Francisca Clorinda, José María, Federico y Micaela. Los dos primeros famosos por sus contribuciones filantrópicas, sobre todo en salud mental, que es un tema que nos acompaña en esta exposición, en el pueblo de Santa Juana y en la ciudad de Concepción. Hay un busto de José Cardenio ahí en el cementerio de Concepción. Creo que hay una placita que también tiene su nombre. Si bien no dejaron descendencia, porque se cree que tuvieron como un acuerdo para no tener descendencia y la fortuna fuera pasada a la beneficencia, sí, José María Abello tuvo dos hijas, Amalia Abello y Delfina Abello, en diferentes mujeres. La Amalia en Tomasa Bravo, que la familia Bravo igual es una de las familias destacadas en su época en Santa Juana, y Delfina Abello la tuvo en Rosario Pastrana, mujer de Arauco. Bueno, yo creo que varias gente de aquí ya conoce sobre la familia Abello, y que no dejaron descendencia, pero sí tuvieron colateralmente descendencia. La siguiente. Sin embargo, aquí está. Sin embargo, la descendencia destacada, lo que nos importa en el testamento es la presencia de Nicolás Chávez, uno de los hijos de Miguel Chávez y de Pascuala Medina, el cual dice Miguel que declara que su hijo Nicolás no se le ha dado nada por ser demente, y esto lo dejo a cargo de uno de mis albaceas, el que quiera hacerse cargo de él como tutor y curador de sus bienes, para que con ellos mismos lo mantengan, lo vistan y lo entierren, para cuyo fin le dejo una yunta de bueyes de las dos que dejo y una vaca parida, decláralo así para que conste. Este fue el primer registro con el cual me topé yo, en el cual aparecía como una enfermedad. Obviamente no aparece descrita al 100% cuál es, yo creo que nunca va a aparecer. Entonces, cuando yo vi este documento, me hizo conexión con otros personajes pertenecientes igual a esta familia, que son nietos de Rosario Chávez. Ahí la siguiente diapositiva. ¿Quién es Rosario Chávez? También aparece como Rosario Cisterna. Ella nació aproximadamente en 1814 y fallece en 1896 en Santa Juana. Ella es nieta de Miguel Chávez a través de su hija Mercedes Chávez. Rosario, hija natural de Mercedes. Probablemente hija de algún cisterna, porque aparecen varios documentos con ese apellido. Fue casada en primeras nupcias con Alejo Salas, hijo de Antonio Salas y de María Mónica Bello, y casada en segundas nupcias antes de 1848 con Elías Medina, probablemente un pariente de él y probablemente nieto de Francisco Medina, del cual hacemos referencia en la exposición. Dos nietos importantes de Rosario a través de su matrimonio con Elías son Rosario Medina, una pintora amateur que tiene una muy linda historia, desarrolló su carrera en Concepción y falleció en trágicas circunstancias en Estados Unidos, en la década de 1920. Y Mario Medina, un querido profesor de historia penquista, casado con Corina Vargas, la primera mujer en Latinoamérica en ocupar un decanato a nivel universitario. Y Mario Medina también fue un profesor muy querido en el Liceo de Hombres, y el hijo de ambos también se dedica al tema de la educación en Coemco. Bueno, la siguiente diapositiva. Pero lo que nos interesa de Rosario Chávez son otros nietos que también presentaron algo así parecido, algún problema de orden mental. Uno de ellos es Alejo Salas Cuevas. En 1890 se encontraba estudiando en el Liceo de Hombres de Concepción, distinguido en caligrafía, comerciante e industrial aficionado a pequeñas inversiones, rentista e industriales en la antigua zona de la frontera. Tiene una pequeña participación en la sociedad explotadora de Malboa en 1905, uno de los accionistas fundadores de la sociedad molinera de La Rayán, y fija residencias particulares comerciales en Talcahuano, en el barrio La Pampa y a orillas de la laguna de Tres Pascualas, donde ya había familia de él afincada
por ejemplo, su prima Rosario Cuevas de Martínez, y estaba afincada ahí en la esquina de Lincoln con Prieto, y también tenía residencia en Curanilahue y en Cañete, que Cañete fue el lugar que sellaría su destino. ¿Por qué? Por la siguiente diapositiva. En 1926, Alejo le compra a Martín Lacerre, quien había comprado a Carlos Prieto Macay, quien a su vez había comprado a los hermanos Iriarte Millán, en 350.000 pesos, acciones y derechos sobre el fondo del Natri, colindante con la laguna Lanalhue. Es muy probable que esta compra y las especulaciones que se abrieron en torno a su herencia, puesto que era soltero, haya provocado su trágica muerte en trágicas circunstancias el 11 de mayo de 1927, en el mismo fondo del Natri en Cañete. Acá hay una noticia que aparece en La Nación, en donde se explica que don Guillermo Iriarte, que no era pariente directo de Alejo Salas, pero sí era cuñado de un hermano de Alejo, estaba preso por la participación en el escándalo de la falsificación del testamento de Alejo. Y lo más interesante acá que me llamó la atención, que dice que Alejo se suicidó con sus facultades mentales perturbadas en el 11 de mayo de 1927. Aquí ya tenemos otro atisbo de demencia en la familia. El siguiente. Un hermano de Alejo Salas, nieto de Rosario, fue Juan Antonio Salas Cuevas. Él nace en Santa Juana en el 67 y muere en 1929 en Santiago. Él siguió la carrera comercial de su padre, hábil prestamista afincado en la ciudad de nacimiento, además de ser un importante viñatero en la zona, con un total de 18 viñas que sumaban 70 hectáreas. Casado en 1905 con Emma Toro, cuñada de su hermana Gregoria, con la cual no procreó descendencia. Sin embargo, él dejó una amplia descendencia natural en varias mujeres, la mayoría de ellas primas cercanas. En 1924 testa y lega a sus hijos algunos bienes, otros les son transferidos en vida, sin embargo, ningún documento legal, les da la calidad de hijos. Sin embargo, en algunas inscripciones de matrimonios parroquiales sí figura Juan Antonio como padre de algunos de sus hijos, como Emilio, que aparece a continuación, y de Rodulfo. Entre las madres de sus hijos se encuentran sus primas. Todas estas son primas de él, lo que ya es un poco raro. María Carisol Cuevas, Emeteria Cuevas, Bárbara Cuevas y Teodorinda Cuevas. Juan Antonio tuvo aproximadamente entre 10 a 15 hijos naturales y a todos los dejó con algún bien, alguna tierra, alguna casa, etc. Siguiente. Sin embargo, y al final de su vida, en diciembre de 1928, es sentenciada la interdicción provisoria por demencia de Juan Antonio Salas, interpuesta por su esposa Emma Toro, para evitar que pudiera disponer con libertad de sus bienes. No obstante, esto no tiene mucho sentido porque fallece a los meses en Santiago, en la casa de su cuñado, el fotógrafo Herminio Salas, en la actual comuna de Independencia. No podía averiguar el tema de por qué fue puesta esta interdicción. Sin embargo, ya este personaje ya es conocido dentro de la familia y uno ya puede tener un poco más de información de gente que lo pudo haber conocido, gente que pudo haber conocido su historia directamente. Y claramente él en sus últimos años perdió un poco la compostura, un poco la cabeza, y fue necesaria su interdicción porque en los últimos años estaba dilapidando sus bienes. La siguiente. Ya, este es el árbol que más o menos yo ya tenía compuesto con anterioridad, una información nueva que apareció gracias a una prima, gracias a Luisa. Y aquí podemos ver que tenemos en la cabeza a Francisco Medina, con su hija Pascuala, con Nicolás, Alejo, Juan Antonio y Emilio es el hijo de Juan Antonio. Todo esto con padecimiento de orden mental. Obviamente uno no continúa más abajo con la descendencia de Emilio Salas, por ejemplo, con María Nieves Cuevas, porque ya es descendencia que uno conoce directamente y para no herir sensibilidades, mejor dejarlas de lado.
pero uno conoce ya a esta altura temas importantes dentro de la familia que uno podría, bueno, yo teorizo, y lo tiro como hipótesis, que podría venir de esta seguidilla. De hecho, uno puede ver en el árbol que se repiten bastantes apellidos, y eso por la cercanía familiar. Básicamente, Emilio desciende de muchas líneas de Francisco, lo que a mí me hace pensar que debido a eso se produce este tipo de cosas. Ahora la siguiente. Durante el verano del año pasado hubo una nueva información que fue recibida por una prima, que es Luisa. Ella tuvo la oportunidad de revisar archivos parroquiales de la zona Santa Juana, así que me iba compartiendo la información, y gracias a la información que me iba compartiendo fui encontrando nuevos documentos donde era mencionada la palabra demencia, o que era bien inocente, o algún eufemismo que escondía la real condición de padecimiento del occiso, de la persona que se moría. Entonces aquí tenemos la defunción, la inscripción de defunción de Agustín Tolosa. Muere de 65 años, y él dice que no se hizo oficio, no buscaron confesión y no testó por ser demente. Él era hijo de Pablo Tolosa Pinedo y Juana María Medina Fonseca. La siguiente. Una siguiente inscripción de defunción es la de Casimiro Tolosa, hermano de Agustín. Casimiro fallece en el año 78, si no me equivoco, y se señala que se hicieron los oficios de entierro menor y no buscaron confesión porque era bien demente y no testó. Yo creo que no testó probablemente por lo mismo. Casimiro Tolosa, hijo también de Pablo Tolosa y de Juana María Medina. Siguiente. Con los dos personajes que aparecieron nuevos, el árbol que habíamos visto anteriormente quedó confeccionado así. Los de azul tienen antecedentes de padecimientos mentales, y ahí se ve un poco el árbol. Siguiente. También en los mismos archivos de defunción se encontró la defunción de Pedro Fernández, no el cantante, el hijo de Dioniso Fernández Arratia y de Juana María Medina Ríos. Él murió de 17 años y dice que no se confesó porque le habían aventurado. Yo ahí busqué e hice la analogía que aventurado probablemente se refiere a que no era una persona normal, o con los pies bien puestos en la tierra. Siguiente. Y la siguiente inscripción que encontré fue la del hermano de Pedro, Dionisio Fernández. Él fallece de 21 años en el año 63, y se hicieron los oficios de entierro menor, no se confesó porque era inocente. Me imagino que era inocente porque era una persona que, yo no soy un experto católico, pero me imagino no había cometido pecado, y una persona que no comete pecado, una persona a lo mejor con algún problema mental, deficiencia, no sé. Pero también lo asumí como una persona con algún padecimiento mental. La siguiente. Entonces, con la nueva información, se incluyó ahí a Casimiro. Bueno, ahí debería decir Casimiro y Agustín, pero dice 2 veces Casimiro. Pero ya en el árbol hay aproximadamente 9 personas con padecimiento. También incluí, porque últimamente me comuniqué con un descendiente, de Emelina Salas, que también me comenta de gente con este tipo de padecimientos, lamentablemente, pero por lo mismo, por un tema de no involucrar a más gente, porque ya hay gente que es conocida, o gente que ya se tiene un conocimiento de ella, no se nombra, pero ya en la familia es conocido este tema. Entonces ya con este árbol y con ya como esquematizado y pudiendo ver
por dónde va el tema de los problemas, uno igual se va haciendo una idea de que el desorden se va heredando. O sea, a mí, por el tema de las relaciones, por el tema de los parentescos, yo no soy un experto, no soy un conocedor de este tipo de temas, pero puedo hacer la relación. Y creo que no me alejo mucho del origen de este tipo de padecimiento en la actualidad, porque estas prácticas son mantenidas a generaciones recientes, entonces son eh, padecimientos que se siguen encontrando en las familias que existen, porque ya aquí hay mucha descendencia, entonces con el tiempo a lo mejor podría investigar más y capaz que pille más y se asiente mejor la hipótesis. Ahora la siguiente. ¿Qué más podemos aportar sobre el tema? Porque obviamente yo no me imagino que se hayan casado por gusto, por más que hayan tenido como interiorizado el tema de las relaciones entre parientes, me imagino que había un trasfondo. Entonces el trasfondo, perdón, que yo les veo es la posesión de la tierra que se vincula a la relación de matrimonio endogámico con el fin de conservar o unir espacios territoriales productivos, porque Santa Juana, si bien tiene tierras productivas, no es mucha, porque hay bastante cerro, bastante cordillera, hay mucha helada, entonces el espacio productivo es importante. La familia Medina accedió a las tierras que fueron entregadas por Juan Ríos a su hija Andrea Ríos como dote por su matrimonio con Francisco Medina Fonseca, que era el segundo del árbol. Estas tierras estaban compuestas de potrero y cordillera en Culenco, San Jerónimo y algunas chacras en Curalí. Algunas de estas tierras fueron transmitidas a Miguel Medina en el año 37 por Andrea Ríos y en el año 84 le transmite el resto sobre todo a sus hijas que seguían vivas en esa época. De hecho, Andrea Ríos, según la inscripción del registro civil, fallece a los 130, no me acuerdo muy bien, pero entre 120 y 130 años. Yo no sé si habrá vivido hasta esa época, pero tuvo que haber vivido mucho tiempo como para haber realizado tanta cosa. Y la tierra de los Chávez, de Miguel Chávez, son traspasadas a sus descendientes Abellos, a estos hermanos Abellos y a Ismenia Chávez, que los mezcla con la familia Ríos, y aquí entra también la familia Ríos, que me hubiera gustado incorporarla porque también es de una muy alta endogamia, pero sin embargo por tema de tiempo no alcancé a realizar ese aporte, pero sin embargo en el futuro alguien la podría realizar porque es la misma dinámica en ellos, sobre todo con el tema de la posesión de la tierra. Y aquí tenemos a José Miguel Chávez, del cual descienden los Chávez terratenientes, por así decirlo, de Santa Juana, asociado a Cuchota, Olavarría, etc. La siguiente. Ahora ya finalizando, algunas conclusiones que podemos señalar respecto a la presentación. Entonces, podemos deducir que las constantes endogámicas consanguíneas en las familias que analizamos sí provocaron que algunos padecimientos se perpetuaran en la descendencia conforme las generaciones iban pasando. Esto se iban perpetuando porque se seguían manteniendo las dinámicas de relacionarse con los parientes y por lo tanto se seguían transmitiendo ese tipo de padecimientos. También hubo una normalización de los parentescos, hay un débil límite entre la familiaridad y la intimidad, y hay una desnaturalización de las relaciones familiares, porque en la actualidad, o sea, claramente en el contexto de ahora, yo creo que a todos se nos pasa entablar relaciones cercanas con algún pariente, porque es como algo que no se tiene que hacer. Y también porque a uno no le nace, porque se crió con esa estructura mental. Pero sin embargo, no mucho tiempo atrás pareciera que no era así. Pareciera que se desdibujaba ese límite y se aceptaba, vaya a saber uno por qué.
hay una desatomización del flujo familiar. Uno espera que con el tiempo de las generaciones las familias se dispersen, se disgreguen, se, eh, se hagan migajas. Sin embargo, con este tipo de dinámicas, el árbol vuelve a su centro, se configura un tipo de árbol como rombo, porque al final tu abuelo o bisabuelo son primos entre ellos, entonces se van uniendo hacia arriba. Hay un comportamiento de la familia, formas de la familia diferente a los cánones actuales, lo que ya habíamos hecho mención. Lo que sí me llamó la atención, que por ejemplo hubo dos personajes que llegaron a vivir hasta su vejez, por lo tanto y también hay una preocupación en el testamento de Miguel de preocuparse por el bienestar de Nicolás en el futuro, hasta por su entierro. Entonces se reconoce que estas enfermedades son de cuidado y hay una preocupación para aquel que la padece. Hay que valorar siempre estos fenómenos en el contexto de la ocurrencia de esto, lo que ya hemos conversado, lo que ya hemos mencionado, y el establecimiento de estas conductas como la regla general de alguna familia. Uno espera cuando se enfrenta a familias que en verdad ocurren este tipo de cosas, pero de forma no reiterada, sino como que excepciones. Pero sin embargo, en algunas familias como en esta, se establece como regla general. O sea, primero se piensa en comportarse de esta forma con tus parientes y luego de otra. Cosa que hoy en día transmutó, porque ya nosotros pensamos al revés. Y eso sería básicamente la presentación. Las conclusiones eran básicamente como reafirmar lo que uno ya pretendía o lo que uno ya tenía conocimiento, porque si bien uno no es experto en biología o en este tipo de cosas, uno ya conoce o tiene relaciones con el tema. Si es un tema que, si bien es tabú, también es conocido por todos de alguna u otra forma. Entonces también para invitar a todo el mundo a conocer su familia, a preguntar cómo funcionaron, a no sorprenderse porque este tipo de comportamiento era habitual, hace muy poco tiempo atrás era habitual, sobre todo en zonas alejadas de las ciudades, y yo creo que muchos de nosotros descendemos prácticamente del campo, entonces tenemos que conocer este tipo de conducta y también nos sirve para conocer que todos estamos unidos, todos estamos entramados de alguna forma y todos dependemos de alguna forma del otro. O sea, no es que dependamos, sino que estamos conectados y podemos llegar a un origen en común. Entonces eso igual es interesante de conocer. Y eso sería todo. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante la charla. En realidad, este tema de las relaciones entre parentescos, siempre que se han creado a través del tiempo, es algo como súper importante porque nosotros lo desconocemos, o no nosotros, que en general la gente desconoce toda esta cantidad de nexos o de casamientos que se fueron generando a través del tiempo y generalmente era con los que estaba más cercano, que era la familia. Así que te agradezco la charla y vamos a dejar abierto aquí a quien tenga consulta, ¿cierto? Que quiera dar una opinión, que levante la mano y se le va a dar la palabra para que haga una consulta. Eh, Voy a aprovechar bueno, además de felicitar ¿cierto? A Pablo, también no está de más. Creo que también merece una felicitación Luisa, porque también ha hecho un apoyo bastante grande, ¿cierto? A Luisa Cueva, al trabajo que ha hecho Pablo, porque ella ha hecho bastante gestión, hizo una gestión en la parroquia para que le permitieran digitalizar los documentos y creo que este verano hizo una parte ya durante sus vacaciones. Así que también una felicitación para ella, porque, bueno, es parte de lo que todos estamos haciendo aquí, un poco recuperar nuestra historia, ¿cierto? Y de una u otra forma tenemos que tratar de llegar a esa parte. Eh, Así que felicitaciones a ambos por esto. Eh, Veremos si hay alguna consulta, alguien que quiera preguntar o hacer algún comentario. Pilar tiene la mano levantada hace rato. Pilar,
Adelante. Hola, buenas tardes. Felicitaciones, Pablo. Un abrazo enorme a la distancia. Y me llamó mucho la Muchas gracias. atención tu comentario acerca de la familia Carvajal de la comunidad de Quilquilil. Curiosamente, hace un par de años trabajé con ellos y realmente es así. O sea, es tanto la endogamia que hay en el sector que, bueno, cada familia espera que su hijo, cumpliendo los 18 años, empiece a desarrollar la retinitis pigmentosa. Es algo súper terrible en el sector. Y con respecto a tu investigación, me llamó también mucho la atención lo referente a las enfermedades psiquiátricas. ¿Has considerado, porque tú mencionaste por ahí de que había cierto personaje que tuvo mucha descendencia natural, ¿has considerado que sea efecto por la sífilis o por la endogamia? O sea, en el personaje en particular podría ser, pero no solamente he pillado este tipo de registro bueno, y ya en esa época de experiencias con con ese personaje, porque si bien Juan Antonio Sala, el personaje fue muy prolífico, por no decir otras cosas, de su descendencia sí conozco que hay muchos casos yo no sé si demencia, pero sí mucho padecimiento mental y todo eso, pero de los otros hermanos de él, por ejemplo, de Emelina, de Alfredo, del cual yo desciendo, ay, y de Gregoria, con la cual yo también tengo conocimiento, o sea, me comunico con descendencia, también existe este tipo de padecimiento y todos eh, en el mismo contexto de la endogamia, porque la endogamia no es algo que haya parado, por ejemplo, en los personajes de los cuales hice mención, sino la endogamia es algo que ha durado, por ejemplo, hasta una generación anterior a mí, que han sido mis padres, no mis padres propiamente tal, pero sí mi tío y primo de mis papás, entonces yo lo asocio a eso, pero también tiene sentido lo que tú dices, porque la sífilis sí produce a la larga trastornos mentales, pues al final se va al cerebro la cuestión. Pero Claro, puede ser. exactamente. Sí. Mira, disculpa, la pregunta iba porque yo conozco un caso particular que también es muy parecido a tu estudio. Y el caso de la sífilis, hay tres indicadores súper básicos. Uno que son las enfermedades psiquiátricas, la otra son las enfermedades cardíacas, que son todas obviamente de carácter genético, y la tercera, problemas a la vista, problemas graves a la vista. Y en los tres casos se puede dar hasta 5 generaciones después del primer contagio. Entonces, también podrías evaluar esa posibilidad y relacionar si es que, Claro. aparte de los problemas psiquiátricos, hay algún vínculo con enfermedades cardíacas y enfermedades visuales. De Y ahí te va hecho, a dar una pista acerca de lo que está pasando. de hecho Juan Antonio Sala, el personaje del cual hacía mención, murió de una afección cardíaca. A los meses después que se le hizo interdicto, murió de una afección cardíaca. Y probablemente haya tenido, no sé, pues se me hace haciendo como las conexiones, probablemente haya tenido una enfermedad de transmisión sexual. Yo me imagino que la sífilis. Pero también me hace sentido el tema de la consanguinidad, porque, por ejemplo, hay Medina, lo quería poner, pero por el tema de tiempo no lo puse, que dispensaron hasta 7 impedimentos de consanguinidad. O sea, yo trato de hacerle el árbol y veo que son parientes, pero por todos lados. Por ejemplo, igual con mi abuelo, yo cuando le hago el árbol de mi abuelo así esquematizado, igual es como un rombo que finalmente se va uniendo arriba y bueno, siendo sincero, igual yo no me considero, o sea, no es que no sea anormal, pero igual uno hace en su foro interno su conversación, igual no hay preocupación, pero igual es un tema que está pendiente, porque es un tema que hasta el día de hoy está presente en mi familia, en familias parientes y todo eso. La ventaja que he tenido es que me he podido relacionar con muchos descendientes de toda esta familia. Entonces, puedo decir que es una condición que ha permanecido en el tiempo. ¿Por qué? No sé, a lo mejor es por lo que tú dices, Pilar, y me hace mucho sentido.
Y a lo mejor es mucho más atrás. No solamente este personaje, a lo mejor, porque la sífilis es una enfermedad milenaria, entonces puede ser mucho más atrás. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Gracias, Pilar. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario, una consulta? Con confianza. Bueno, creo que no. Bueno, Pablo, por nuestra parte, como Gen, ¿cierto? Y Genia también, agradecemos tu fantástica charla, muy entretenida, muy interesante. Es un tema que, bueno, como Pilar lo comentó, nosotros en algún momento lo hemos conversado justamente por esta familia Carvajal, y, y realmente interesante porque lo vimos ahí, así como lo dijo Pilar. Ella trabajó en una comunidad donde también un poco trabajé en un proyecto también con Pilar, y Arturo también lo vio porque al final, ustedes saben, pues siempre andamos como los tres patiparreando para todos lados, y al final lo vimos y lo conversamos con algunos integrantes de esta familia, y ellos también nos dieron muchos datos sobre lo que pasaba. Y yo creo que a través de las investigaciones, cuando, así como tú pusiste mucha atención en este pequeño detalle sobre el problema mental, yo creo que muchos también vamos viendo de repente cosas que sabemos que están en nuestras familias y que se van transmitiendo. Yo siempre pregunto, por ejemplo, en el caso de la familia Estuardo, cuáles son sus males, y todos me dicen lo mismo: la rodilla, me dicen, la rodilla. Y es un tema en la familia, el tema, un problema que tienen en la rodilla a partir de cierta edad empiezan a sufrir de problemas en la rodilla, y es muy común. Entonces, pero que no solamente se transmiten ciertas cosas negativas, porque también hay cosas positivas, también está el tema, por ejemplo, los ojos claros, hay muchas cosas que se transmiten, lo colorín, que en el caso de mi familia se da, pero viene por el lado Estuardo también. Y en el caso de mi padre también hay unas cosas que yo las he venido averiguando y también tienen que ver con temas de salud, pero también hay cosas positivas, por ejemplo, hay temas con la música y cosas así que vienen justamente a través, aunque uno no lo crea, pero vienen a través de los genes. Y así que es un tema interesante, yo creo que muchas veces nosotros vamos buscando justamente nuestra ancestría, pero es importante fijarse en esos pequeños detalles que no toda la documentación lo tiene registrado, ¿cierto? Hay suerte que algunos párrocos en su momento eran como más detallistas y otros ni siquiera colocaban el nombre del padre. Entonces es importante. Eh, Vuelvo a repetir, agradezco tu tiempo, tu trabajo, tu investigación. Espero que puedas seguir, ¿cierto?, compartiendo con nosotros este trabajo que vienes haciendo, y que también todos los que están aquí presentes puedan en su momento compartir el trabajo que vienen realizando, porque es interesante conocerlo, porque también justamente le da pauta a otros sobre sus investigaciones, y es un ejemplo también de cómo irse fijando en pequeños detalles que al final son parte de nuestra historia, y también son parte de la historia que les va a quedar a nuestros hijos y a los que vienen más después, sobre en qué cosas hacer, tener cuidado, poner atención. Así que agradezco a todos los presentes, creo que no hay ningún comentario más, y a ti por esta charla. Así que nos estamos viendo en nuestra próxima charla y en nuestro grupo, que seguimos trabajando full time ahí con la recuperación de nuestra historia. Yo, así como un último comentario, me gustaría decir que igual es una forma de responder a los mejores interrogantes que tenemos hoy en día, es buscarla en el pasado, analizando nuestra ancestría con documentos y con este tipo de documentos que he presentado. También encontramos respuestas a lo mejor a preguntas que nos hacemos o situaciones que nos pasan. Y también es una forma de respondernos, de una forma real, concreta, con evidencia, porque es una cosa que está en nuestra sangre, y no tenerle miedo porque es una cosa que al final, y no que no sea un tema tabú, ni un tema que no se converse, porque al final es un tema que pasa en todas las familias. Desde la familia de la A hasta la Z, pasan todos. Entonces,
¿Cómo no querer enterarte de por qué ese tipo de procesos pasan en tu familia? Y a lo mejor buscar, encontrar respuesta a situaciones que nos pasan en el presente a nosotros. Y eso sería. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, gracias a ti. Nos vemos, que estén bien.